una dictadura ideológica. Nuestro próximo panelista, Luis Zúñiga Rey. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por su presencia. Me siento realmente estimulado por la gran cantidad de amigos que vinieron, y eso es un gran estímulo. Gracias, Julio, por la invitación. Es un evento importante. Los foros liberticidas, y el nombre es muy válido. Los foros internacionales, en sentido general, son realmente frustrantes. Si son frustrantes desde afuera, les aseguro que desde adentro son peores. Yo lo he vivido. Tengo una experiencia de 10 años en la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Estuve 3 años en Nicaragua y 1 con Estados Unidos, y la experiencia no pudo ser peor en términos operativos. Y sobre esto es que quiero empezar la disertación, y me van a disculpar porque es tanto lo que quisiera decir y no sé si el tiempo lo va a permitir. Voy a tratar de sumarizarlo y de limitarme en las áreas donde quiero tocarlo, porque sería, no sé si el tiempo lo va a dar, pero bueno, y me limitaré a los 20 minutos que me señaló. Fíjense, lo primero que hay que entender para comprender exactamente lo que son los foros internacionales es que actualmente en el mundo hay 193 estados reconocidos como tales. De esos 193 estados, menos de la mitad, 88, son reconocidos como estados democráticos, con libertades. El resto, 48 dictaduras oficialmente definidas y 57 países con gobiernos autoritarios, países con gobiernos que tienen control sobre otros poderes, el legislativo, el judicial, sobre la prensa, sobre la sociedad civil, sobre los sistemas electorales, y que en definitiva no permiten una libre elección de sus pueblos, y por lo tanto no hay una representación democrática ni se respetan los derechos fundamentales. Y cuando hablo de derechos fundamentales, repito, no quiero entrar en profundidad en los temas porque si no el tiempo no va a dar de ninguna manera. Hay que entender que la definición per se de los derechos ha sido una constante de tergiversación dentro de las propias Naciones Unidas. Derechos hay esencialmente 2 grupos: derechos políticos y derechos económicos, sociales y culturales. Punto. Punto. ¿Y cuál de estos 2 derechos, grupos de derechos, son preeminentes? Eso fue un debate importante en Naciones Unidas, y tuve el privilegio de hacer una ponencia sobre esto, donde los derechos políticos tienen que tener preeminencia sobre todos los otros derechos. Muy fácil de entender, porque los derechos políticos son los que garantizan un gobierno democrático, alternancia en el poder, porque desde el poder es que se controlan o se permiten y se respetan los demás derechos. La segunda parte de esta realidad de los foros en sentido general, hablo de Naciones Unidas, OEA, cumbres iberoamericanas, a las cumbres de las Américas, los otros foros regionales, porque no son solamente estos, la ASEAN, la Asociación de Países del Sudeste de Asia, la Organización para la Unidad Africana, que tiene también sus sesiones en África, y así sucesivamente hay un montón de organizaciones regionales en todo el mundo. Pero dada esta configuración, donde los estados democráticos son minorías frente al resto, incuestionablemente los resultados de las votaciones ya sabemos cuáles son, y por lo tanto las mociones, las resoluciones que logran aprobarse son las que tienen el respaldo de las mayorías, y las mayorías son los estados
no democráticos. Por lo tanto, es entendible que esta sea la realidad del mundo. Ahora yo voy a entrar dentro de otros mecanismos que hay dentro de los foros, que pasa desapercibido para la persona que no está relacionada con estas reuniones internacionales. La mayoría de estos foros funcionan en base a comisiones de trabajo. Y desafortunadamente, el interés, el deseo de trabajar y el deseo de que produzcan resultados positivos, estas reuniones de foros internacionales queda socavada cuando los líderes de los países occidentales o países libres y democráticos son generalmente apáticos a participar en comisiones de trabajo, en grupos de investigación y en redactores de resoluciones y de proyectos. ¿Y qué resulta entonces? Que los que necesitan ganar en estos foros, los que necesitan que se les aprueben sus posiciones y sus puntos de vista, son los más activos. Y por supuesto, les garantizo, lo he vivido, de que China, Cuba, Siria, Irán, Pakistán, Egipto, y le puedo hacer una larga lista de países no democráticos, son los más activos en todas estas comisiones, subcomisiones, grupos de trabajo, auditores, relatores, etc. Y entonces, esos grupos de trabajo son los que realizan las investigaciones. Esos grupos de trabajo y comisiones son los que redactan documentos, los que determinan visitas, inspecciones a otros países para estudiar problemas o soluciones. ¿Y cuál es el resultado? Es lógico. Es lógico. Ustedes no tienen idea de la cantidad de documentos de investigadores que van a países a averiguar una determinada situación, tráfico de personas, violaciones de derechos humanos, corrupción, desapariciones de personas, arrestos arbitrarios. Van profesionales a investigar, buscan y hacen toda su documentación, la traen y se la entregan a los grupos de trabajo para que elaboren los informes. Y en esos grupos de trabajo se pierden las informaciones, se pierden los documentos. Yo los tengo de primera mano, los conozco de primera mano, y los relatores con los que he hablado sobre esto me han dado muchísimas veces la razón. Por eso digo que es frustrante. ¿Y de quién es en parte la culpa? De nuestros líderes democráticos, que son apáticos, que le dejan el espacio libre a los extremistas, a los antidemocráticos y a los que buscan lograr sus propósitos en estos foros internacionales. En realidad, decía Yadir anteriormente, estos foros, en su inmensa mayoría, son inoperantes. Pero cuidado, cuidado, porque estos foros producen una enorme campaña de prensa, producen documentos que a su vez son después discutidos en la prensa, son llevados a otras instituciones, tienen efectos multiplicadores. Y eventualmente tenemos que con una prensa también adversa a la democracia, y fíjense que no digo ni de derecha ni de izquierda, adversa a la democracia, porque defienden posiciones que son no democráticas, pues terminan dándole una visión a los pueblos de que esa es la opinión prevaleciente en los foros mundiales y por lo tanto es como el mundo piensa, como el mundo opina y como el mundo quiere que sean las cosas. Y esta es la gran frustración que tenemos en todo esto. Pero hay otro aspecto también interesantísimo y que tuvo su origen en el movimiento de países no alineados. Algunos lo recordarán. Fue un movimiento que nació liderado por la India, aquella India socialista que después de su independencia se tragó el socialismo a pulso
hasta que tuvo que pagar con casi 40 años de fracaso y de desastre para que entendiera cuál era el camino, y afortunadamente parece que ya lo han encontrado, pero que le sirvió en bandeja de plata con aquel movimiento subliderado por Egipto, y al cual se unieron los países más alineados del mundo: Cuba, Siria, Angola, y no quiero hacer retahíla de nombres para no hacerlo demasiado tedioso, y lo convirtieron realmente en un movimiento más alineado que no alineado. Pero ¿qué sucedió en ese movimiento de países no alineados? Que sirvió de vehículo, después sobre todo del derrumbe de la Unión Soviética, para establecer alianzas de desiguales. Interesante, ¿verdad? Yo lo viví también en Naciones Unidas y lo viví en foros regionales. Y lo leí en muchos de los otros foros que no asistí, pero que los leí. Y es que empezaron a darse apoyos mutuos, dictaduras de derecha con dictaduras de izquierda. Y ahí empecé yo a ver cómo Pakistán, Siria, Birmania, por mencionar algunos, Libia, comenzaban a respaldar al régimen castrista, a China comunista, a Corea del Norte, a Libia, a cambio de que después Cuba, China, Siria y Libia terminaban defendiendo y prohibiendo o impidiendo que condenaran a Pakistán o que condenaran a Egipto, que condenaran al otro. Y se establecieron ese tipo de alianzas que nosotros los cubanos no lo conocimos muy bien acá, pero que sí existió una alianza entre la dictadura militar argentina y la dictadura de Castro. Y en los foros, cuidado con mencionarle a los argentinos que votaran a favor de la resolución para condenar a los castristas. Cuidado. Eran más agresivos que cualquier otra delegación. Entonces, estos son interioridades que ocurren en todos estos foros internacionales. Yo les traía acá algunas de las resoluciones y algunas de las verborreas de todos estos documentos, que no son nada más que pinturas para decir que fue un éxito y que tienen las mejores intenciones. 25 cumbres iberoamericanas. 25. ¿Qué resultado de ellas? Yo les quiero mencionar una de ellas. Santiago y Viña del Mar, Chile 96. Los mandatarios, el tema de la cumbre se las traía: desarrollo político y democrático de Iberoamérica. Nada más le voy a ver algunos de los acuerdos. Los mandatarios se comprometen a fortalecer decididamente las instituciones y culturas democráticas iberoamericanas. ¿Vimos eso alguna vez? A mejorar la calidad de la política, de sus comportamientos y de sus estilos, a modernizar la gestión pública y apoyar los procesos de descentralización. El único que tenía en el año 96 un modelo centralizado en América Latina era Cuba. ¿Hubo algún esfuerzo de los países iberoamericanos para descentralizar a Cuba? Ninguno. ¿Hubo algún seguimiento de algo de esto, de democracia, de promover, fortalecer instituciones y culturas democráticas? Todo lo contrario. Sí, esta cumbre que está realizándose ahora, las cumbres de las Américas. Aquí yo les traigo el de la anterior, sexta cumbre, el anterior que fue en Cartagena. Los jefes de Estado y de Gobierno de las Américas nos comprometemos a promover el intercambio de experiencias, examinar mecanismos de financiación. Declaramos el compromiso de promover una cultura de paz y no violencia,
Pregúntenle a los estudiantes venezolanos. La necesidad del fomento de una cultura de paz y no violencia. Pregúntenle a los disidentes cubanos. La importancia de realizar una amplia difusión de los derechos humanos. Dios santo, ¿dónde está eso? Su compromiso de promover acciones dirigidas a garantizar el respeto de los pueblos indígenas y los afrodescendientes. Pregúntale en Cuba que hay organizaciones para tratar de defender a los negros en Cuba. Y en esta cumbre de las Américas, esta nueva, que hay muchos que se han hecho ilusiones con respecto a esto. Y yo quiero mencionarles algo de la estructura, porque es importante entender cómo funciona esto. Muchos se han creído, y yo lo digo en los comentarios, en programas de prensa, que los disidentes se van a ir a sentar allí frente a Raúl Castro y frente a los Maduro y a los demás a exponer sus puntos de vista frente a ellos. Nada de eso. Nada de eso. Foros separados, en otro lugar distinto, no van a estar con los jefes de Estado. Y además, aquí tengo el número ya de los que van a participar en ese foro de la sociedad civil. 850 personas están inscritas ya para participar. ¿Y quiénes creen ustedes que son esas 850 personas? ¿Piensa alguien que van a ser estudiantes de ciencias políticas de alguna universidad norteamericana con una gran vocación democrática? ¿Cree alguien que van a ser jóvenes empresarios o jóvenes con vocación de instituciones democráticas de Chile, de Argentina, de Uruguay? No. Todo esto son organizaciones paragubernamentales creadas por estos gobiernos de izquierda liberticidas que buscan imponerse en todos los foros y dominar el lenguaje y el discurso de lo que se debate allí. Yo me acuerdo de una experiencia buenísima que yo viví, y el personaje no les va a gustar, me parece, pero fue en la primera, le pusieron la primera y fue la única que hubo, Cumbre Mundial de Derechos Humanos, que se celebró en el año 93 en Austria, en Viena. Yo tuve la ocasión, la oportunidad de estar allí. Y cuando el señor que invitaron a hacer el discurso de cierre del evento fue a empezar su discurso, que fue el expresidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter, no pudo empezar su discurso. ¿Y saben por qué? Porque las primeras 15 o 20 líneas de asiento, un anfiteatro, que les puedo decir que era 2 veces toda esta biblioteca, centro de convenciones de Viena, las primeras 14 o 15 filas, estamos hablando posiblemente de 400 personas, empezaron todos a abuchear. Y después, no pudo hablar, a gritos, aquello fue un desastre. Luego, tuve la oportunidad, cuando salía, que el carro que lo iba a recoger, el vehículo que iba a recoger a Jimmy Carter, paró delante de mí. Y entonces Jimmy Carter vino, salió por una puerta del costado y tuve la oportunidad de decirle 2 palabras. Presidente, ¿qué le pareció lo que vio? Me dijo, eso fue organizado por Cuba y por China, yo no sé. Lo saben. Lo saben. ¿Y qué hacen? ¿A dónde fue Jimmy Carter en el año 2000 o 2001, 2002, allá cuando el proyecto Varela? Abrazarse con Fidel Castro. Entonces, ¿qué enseña esto? Una conclusión importante y fundamental, que ya Julio lo había mencionado. Faltan líderes.
faltan líderes con vocación y con decisión, porque no basta, hay que ejercerla, hay que imponerla. Y dice, bueno, imponer la libertad, imponer la democracia, sí, de la misma forma que nos imponen la no libertad y la no democracia. Tenemos que desarrollar, y tienen que desarrollarse, líderes democráticos que sepan defender, que sepan promover, que sepan ayudar, que sepan colaborar con otros países y con otros pueblos, que desarrollen también fuertes democracias y que la democracia pueda enfrentarse a la opresión. Me queda solamente, ¿cómo está el tiempo? Me queda un comentario o dos que creo que son importantes hacer ahora ya de política internacional a la luz de todos estos foros. Y es el siguiente. ¿Se han fijado ustedes que todos estos gobiernos de corte socialista, izquierdizantes, que se dicen defensores de los pobres, que se dicen promotores de la igualdad y de la justicia, son los que más violan la justicia y son los que más roban? Ahí tienen a un modelo tan aplaudido, un gobernante tan aplaudido en América Latina como Ignacio Lula da Silva, y ahí lo tienen a punto de ir a los tribunales por robarse más de 200 millones de dólares. Tienen a la presidenta actual de Brasil, una ex guerrillera de izquierda, en la misma situación, más de 100 millones desaparecidos. Tienen a la izquierdista presidente de la Argentina, que no quieran saber ustedes, yo tengo la lista de propiedades oficiales, así, de este tamaño. Bueno, el hijo está ahora mismo en un serio problema porque nunca ha trabajado, no tiene profesión, no tiene ninguna empresa, nunca ha participado en ninguna actividad productiva y tiene una cuenta de millones de dólares en Suiza. ¿Qué ha pasado con los líderes socialistas presidentes de México? Que en su mayoría salieron de la presidencia multimillonarios. ¿Qué está pasando con el presidente de Ecuador, Correa? Venezuela, aquí ecuatorianos demandando a ver si pueden recuperar algo de todas las propiedades y dinero que les ha confiscado y que les ha quitado. ¿Qué pasó con el socialista y marxista de Nicaragua, Daniel Ortega, con todas las propiedades que se robaron y con todos los recursos que se apropiaron? Hasta una aerolínea, el hermano de Ortega, se apropió de ella. Una aerolínea. Entonces, tenemos razón para tratar de que los líderes demócratas entiendan que el combate contra las demagogias de izquierda y contra los liberticidas es una batalla que tiene que darse o el mundo va a sucumbir. Nosotros los cubanos lo conocimos de primera mano, después lo conocieron los nicaragüenses, ahora lo están conociendo los venezolanos, los argentinos han estado al borde de, y eventualmente si Maduro logra establecerse o logra recuperarse y mantenerse en el poder, pues desafortunadamente esa influencia va a ser muy negativa para el continente y lo que vamos a ver en el futuro ya es previsible. Una OEA dominada por Venezuela y por Cuba y foros como los de Naciones Unidas y otros foros regionales como meros circos donde ellos dicen, ellos escriben y ellos son los que deciden el resultado o el camino del mundo. Estados Unidos tiene una enorme responsabilidad por su condición de potencia, por su condición de líder occidental, pero no menos la tiene la Unión Europea, por cultura, por historia y además por responsabilidad con sus propios pueblos.
Los europeos tienden mucho a estar a la sombra de los Estados Unidos y que sean los Estados Unidos los que cojan el calor y que cojan los golpes. Así que esta es la realidad. Me hubiera gustado ser mucho más optimista, decirles que vamos por un buen camino, pero en realidad lo que estamos viendo es un nuevo autoritarismo, que ya lo estamos viviendo a través del socialismo del siglo XXI, que es a través de llegar a las urnas, llegar al poder a través de urnas democráticas y luego desde el poder controlar las instituciones democráticas y gobernar de manera no democrática y prácticamente perpetuándose en el poder a través del control sobre los colegios electorales, el sistema electoral, a través del poder legislativo, a través de implementarse decretos que le dan poderes extraordinarios y extienden sus capacidades, etcétera, etcétera, etcétera. Y desafortunadamente nuestro continente es el peor. Yo creo que el continente latinoamericano marcha peor que el de África y que el de Asia. Latinoamérica desafortunadamente va caminando de espaldas a la historia. De nada les ha servido los ejemplos de Cuba, de Nicaragua y ahora el de Venezuela. Siguen apoyando gobiernos de ladrones, gobiernos demagogos y gobiernos que lo único que les van a dar es una complacencia de bajas pasiones. ¿Sabe cuál es? Quitarle al que tiene, poner a todo el mundo de pobre y aplastar al que piense diferente. Muchas gracias.